microscopios y todo, y solamente quedaba pendiente la parte teórica porque su mente estaba en otro lugar menos en la clase. Y es como quedamos nosotros. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla, voy a apagar mi cámara porque si no, ay, me encuentro en problemas. Ya, uy, ya. ¿Ven mi pantalla, niños? Empezar con, sí, la de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Bien, bien, niños, entonces vamos a empezar con malaria, o también conocido como el paludismo. Es una enfermedad que se le atribuye a varias especies de plasmodium. Bien, pero en esta parte del mundo vamos a enfocarnos solamente en el Plasmodium falciparum y en el Plasmodium vivax. Es una enfermedad nativa de lo que son las zonas tropicales. La vamos a encontrar en la zona tropical de nuestro país. Doctora, disculpe, Dime. parece que todavía está compartiendo su pantalla del Meet y no su presentación. Ay, chanfle, ¿qué pasó? A ver. la- qué raro. ¿Y por qué no comparto lo que tengo que compartir? Voy a dejar de compartir y vamos a ver. ¿Ven ahora sí? Y ahora sí, doctora. Ahora sí, y Ahora ahora sí, sí. genial. Ahora sí. Muy bien. Bien. Entonces, em, como les decía, es una enfermedad de las zonas tropicales. Lo vamos a encontrar en Iquitos, Loreto, en todo lo que es la franja de la selva. Bien. El vector responsable y el hospedero definitivo del plasmodium vendría a ser el anófeles. Bien. El anófeles pasa por un ciclo que ya nosotros hemos visto antes cuando hemos visto los artrópodos y tenemos los huevos que tienen como especie de estas orejitas que le van a ayudar a encontrarse flotando en el agua. La larva que se va a encontrar bien pegadita a la superficie, pero por debajo, no por encima, sino por debajo. Y luego vamos a encontrar a la pupa o crisálida también, como se le llama. Y vamos a encontrarla también por debajo de la superficie del agua. Cuando ya sale el adulto, sale de esta pupa, de esta crisálida y emerge de la superficie del agua. Bien, para poderse alimentar. Recordemos que aquí la hembra es la hematófaga. Bien, aquí la hembra es la que se va a alimentar de sangre. Y esa es la posición que ustedes ven ahí, típica del mosquito o del anófeles cuando se va a alimentar. Bien, tenemos estadios que se van a desarrollar tanto en el parásito como en el ser humano. Bien, en el parásito, que es el vector y también es el hospedero definitivo, vamos a encontrar los gametos, los micro y los macrogametos. Aquí dentro del parásito, el microgameto es el que va a sufrir la exflagelación. Y no es otra cosa que la proyección de filamentos de cromatina, que le va a dar esta sensación de flagelos y que lo va a ayudar a desplazarse hasta encontrar el macrogameto. El macrogameto, si no tiene ninguna estructura especial para poderse mover, solamente se queda ahí quietecito y flotando hasta que venga el microgameto y pueda fecundarlo. Una vez que se ha fecundado, se forma el huevo cigoto o también denominado ooquinete. Este ooquinete es alargado y es el que va a penetrar la pared del estómago del mosquito. Bien, una vez que llega a la pared del estómago del mosquito, va a desarrollarse el ooquiste. Este ooquiste es redondeado y aquí van a ocurrir varias divisiones, tanto del núcleo como del citoplasma. Esas divisiones constantes van a dar origen a lo que van a ser los esporozoitos. Estos esporozoitos, ¿bien? Que tienen forma filamentosa y que se encuentran dentro del ooquiste. Una vez que este ooquiste ya no aguanta más y esta capacidad sobrepasa el límite que se puede estirar esta célula, estos ooquistes revientan y salen estos esporozoitos. Estos esporozoitos se van a diseminar por todo el mosquito, por todo el organismo del mosquito, pero más se van a enfocar en lo que son las glándulas salivales del mosquito. Allí es donde se van a concentrar la mayor parte de estos esporozoitos. Bien, entonces esos son los estadios del parásito en el anófeles, que es el vector y que es el hospedero definitivo. Vamos a tener a los gametos, al ooquinete, al ooquiste y a los esporozoides. Bien,
Ahora vamos a ver cuáles son los estadios, ya no en el vector, sino en el humano. En el humano, y los vamos a encontrar básicamente en lo que es la sangre, vamos a encontrar el trofozoito. Bien, el trofozoito, cuando es un trofozoito joven, va a tener una forma de anillo. Bien, va a tener un puntito como un anillo de compromiso. Bien, la parte que sería la piedrita del anillo va a ser un marco o una concentración de cromatina. Y el alito que está alrededor va a ser el citoplasma. Bien, los trofozoitos jóvenes tienen esta forma de anillo. Y los maduros, dependiendo de la especie, tienen forma ovoide. Luego tenemos a los esquizontes. Los esquizontes que van a presentar gránulos de cromatina según el grado de maduración. Bien, y esto lo vamos a encontrar dentro de las células. Y dentro de ellos se van a dividir dando origen a los merozoitos. Los merozoitos son los que van a salir del esquizonte y por ende van a salir de la célula. Y van a esparcirse buscando otras células que parasitar. Bien. Estos merozoitos van a encontrarse en la parte apical, van a presentar rópteas, bien, que son barras, como especie de barritas, bien, que se van a encontrar en la parte anterior y van a estar unidas por 3 anillos polares, bien. Estos van a ayudar a poder detectar la célula y poder penetrar la célula. Luego tenemos a los gametocitos, ahí me comí la E. Los gametocitos, que algunos merozoitos pueden diferenciarse en gametocitos, tanto en micro como en macrogametos, y estos vamos a encontrarlos libres en la sangre. Pueden presentar una masa condensada de cromatina o pueden presentar una masa difusa de cromatina. Bien, dependiendo de la especie del plasmodium. Entonces, allí ya tenemos los estadios que vamos a encontrar en el parásito y los estadios que vamos a encontrar en el humano, bien, que es el hospedero intermediario, se podría decir, porque en el humano se va a dar lo que es el desarrollo sexual y en el anófeles el desarrollo sexual. Bien, entonces ahí tenemos claro lo que son los estadios que vamos a encontrar en cada uno. Ahora vamos a proceder a ubicarlos, bien, porque una cosa es así hablarlo en, en la mente, en conceptos, y otra cosa es ubicarlos ya en el ciclo. Entonces aquí tenemos el trofozoito. Habíamos dicho que el trofozoito joven tenía forma de anillo, ¿bien? Entonces esta es la forma de anillo. Tenemos la cromatina, este vendría a ser el citoplasma, esta parte celeste, esta parte un poco más clara vendría a ser la vácula alimenticia y ahí vamos a encontrar el pigmento malárico, ¿bien? Recordemos que este trofozoito se va a alimentar de la hemoglobina, ¿bien? Del glóbulo rojo y este pigmento malárico es parte de esa digestión. Bien. Este es el merozoito. Entonces, el merozoito habíamos mencionado que tenía rópteas y tenía estos anillos polares. También vamos a encontrar toda una estructura de microtúbulos que al igual que en la célula eucariota, recuerden por biología, que los microtúbulos iban a formar parte de lo que es el citoesqueleto de la célula y le iba a dar estructura a la célula. Bien, entonces aquí tenemos que los microtúbulos también van a darle lo que es la forma al merozoito. Bien. Tenemos el núcleo, tenemos las mitocondrias, el aparato de Golgi. Y aquí tenemos los diferentes estadios que vamos a encontrar en el humano de las diferentes especies de Plasmodium. Pero nos vamos a enfocar en lo que son el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Bien, entonces el Plasmodium falciparum, los gametocitos tienen forma de estos platanitos, manzanitos, bizcochitos, no sé cómo se llaman esos chiquitos. Bien, tienen forma de platanito, ¿bien? Y acá vemos que en el caso del femenino la cromatina está un poco más condensada que en el masculino que está más difusa. Pero la forma de este Plasmodium falciparum de los gametos es muy típico. No podemos confundirla con otras especies. Bien, los esquizontes que vamos a encontrar dentro de las células. El maduro es cuando ya tiene los merozoitos formados que tienen su núcleo y tienen el citoplasma. Los inmaduros no, los inmaduros se ven como una masa que todavía recién se está formando. Los trofozoitos, el joven tiene una forma de anillo, bien, chiquito con su puntito de cromatina, mientras que el maduro ya tiene esta forma del anillo un poco más grande, ¿no? La cromatina también ya está un poco más marcada. En el caso del Plasmodium vivax, podemos observar que los gametos
Ambos, tanto el femenino como el masculino, tienen la cromatina dispersa, difusa, no está tan condensada como es en el caso del Plasmodium falciparum, ¿bien? Y tiene esta forma redondeada. En el caso del esquizonte maduro, tiene esta forma meboide, muy a diferencia de lo que es el Plasmodium falciparum. Y tenemos que los trofozoitos, en el caso del trofozoito joven, el anillo, esta forma de anillo que tiene es mucho más marcada y más grande, no ocupa más el glóbulo rojo. Y el trofozoito maduro ya empieza a adquirir esta forma meboide, que empieza a deformar lo que es el glóbulo rojo. Bien. Y tenemos otros plasmodium como el malariae y el oval. El ciclo biológico. Entonces, todo lo que hemos visto hace un momento de los estadios que encontrábamos en el vector y en el humano, lo vamos a plasmar en lo que es el ciclo biológico. Bien, el ciclo biológico de este plasmodium lo vamos a dividir en dos. El ciclo que ocurre en el mosquito, en el anófeles, que es un ciclo sexual y también es llamado esporogónico. Bien, y en el caso del humano vamos a tener que un estadio asexual, bien, y que se denomina también esquizogónico, bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el mosquito, que es el estadio sexual y es el que también se denomina esporogónico. Entonces, el mosquito, el anófeles, cuando pica a una persona que está infectada con el plasmodio, va a absorber la sangre. Y en el torrente sanguíneo vamos a encontrar qué cosa, el macro y el microgameto. Bien, entonces el macro y el microgameto son succionados, por decirlo de alguna manera, por el anófeles, se alimenta de la sangre y también se puede tomar estos macro y microgametos. Ocurre la exflagelación, recuerdan que son las proyecciones de cromatina que se ven como especie de flagelos, en el número de 8 más o menos, y van buscando al macrogameto. ¿Bien? Se fusionan con el macrogameto, se forma el huevo cigoto, ¿bien? O también llamado ooquineto, que se atraviesa las paredes del estómago, se transforma en ooquiste. El ooquiste que contiene por división de los núcleos y del citoplasma, vamos a encontrar dentro de ellos a los esporozoitos. Este ooquiste se revienta, salen los esporozoitos que se diseminan por todo el cuerpo, pero básicamente se van a encontrar en las glándulas salivales. Entonces aquí tenemos las glándulas salivales, tenemos a los esporozoitos que se encuentran allí y este anófeles va volando, la hembra va volando en las noches cuando uno escuche que no deja dormir. Entonces viene la hembra, se posa y al momento de alimentarse bota un poco de estos esporozoitos a la sangre y es así como parasita al hombre que vendría a ser el hospedero intermediario. Bien, entonces estos esporozoitos van navegando en la sangre y tienen, por decirlo de alguna manera, como un detector de los hepatocitos. Bien, entonces van buscando a los hepatocitos. ¿Y por qué buscan a los hepatocitos y no parasitan o no se encuentran en la sangre o parasitan de frente un glóbulo rojo? ¿Por qué? Porque mientras que ellos van navegando en la sangre, tienen que encontrar a un hepatocito para poder asegurar su perpetuidad. Porque si ellos siguen navegando en la sangre, lo que van a hacer es que se encienden las alertas y un macrófago lo puede fagocitar y ahí queda, ¿bien? Pero si este esporozolito llega al hepatocito, tiene mecanismos que van a evitar que este hepatocito, que los lisosomas empiecen a encontrar este esporozoito dentro de la célula y lo empiecen a degradar. Bien, entonces este esporozoito ingresa a la célula hepática, aquí se camufla mediante muchos mecanismos químicos y bioquímicos y empieza a dividirse dentro de la célula, dentro del hepatocito. Entonces aquí se divide, el núcleo se empieza a dividir, el citoplasma se empieza a dividir y forma muchos merozoitos en el interior. ¿Bien? Y estamos hablando acá de una sola célula. Imagínense de, no sé, 15, 20, 30 o un montón de células del hígado. Bien, entonces así es como asegura la perpetuidad, entre comillas, ¿no? O sea, como asegura que, y asegurar es una manera de decir. Bien, entonces
se empieza a reproducir dentro del hepatocito se rompe y salen los merozoitos. Estos merozoitos salen a parasitar glóbulos rojos, o estos merozoitos también pueden diferenciarse en gameto masculino y femenino. El ciclo que se desarrolla en las células del hígado se llama ciclo exoeritrocítico. Bien, salen estos merozoitos, parasitan a los glóbulos rojos, empieza a transformarse en un trofozoito joven primero, en un trofozoito maduro, donde se empieza ya a dividir, se empieza ya a formar varios núcleos y el citoplasma también. Luego tenemos el esquizonte, que es el que contiene o ya se está empezando a formar lo que son los merozoitos, lo que van a ser próximamente los merozoitos. Una vez que ya están formados los merozoitos, el glóbulo rojo se rompe y los libera. ¿Bien? Este es el ciclo eritrocítico. Eritrocítico, ¿por qué? Porque se desarrolla dentro de los eritrocitos o también conocido como glóbulos rojos. Bien. Entonces, salen gametos masculinos y femeninos al torrente sanguíneo, pasa la zancuda, ¿no? La anófeles, y, ¡pum! Y empieza a alimentarse de esta persona que ya está contagiada con el plasmodio. Entonces el ciclo como que no es muy complicado como otros ciclos que hemos visto. ¿Quedó claro lo que es el ciclo del plasmodio? ¿O una repetición? Chicos, ¿están ahí? Doctora, una repetición, por favor, en lo que es lo de en el humano, por favor. En el humano, ok. Ya. Entonces, el anófeles aterriza en un humano, introduce su probóscide que contiene estos esporozoitos, los bota al torrente sanguíneo y estos esporozoitos lo primero que van a buscar es una célula hepática. Entonces, en esa parte del ciclo asexual que ocurre en el humano, en las células hepáticas, se denomina ciclo exoeritrocítico. El esporozoito ingresa a la célula hepática, empieza a transformarse en un esquizonte hepático. Este esquizonte va a sufrir varias divisiones de núcleo y de citoplasma. ¿Bien? Aquí tenemos los esquizontes hepáticos, aquí ya tenemos cómo se están formando estos merozoitos. Una vez que ya está tanto y tan apiñado, se revienta la célula hepática y deja libre a los merozoitos. ¿Bien? Entonces, el osprozoito que proviene del anófeles entra a la célula hepática. Se empieza a dividir núcleo y citoplasma para formar los merozoitos. Llega un tiempo en que ya no puede más esta célula hepática, se revienta y salen los merozoitos al torrente sanguíneo. Bien, así como eh, cuando salían en el colegio de recreo, todos salen así en mancha, igualito, salen todos los merozoitos libres buscando un glóbulo rojo. Encuentran el glóbulo rojo, se introducen dentro del glóbulo rojo y ahí empieza nuevamente la siguiente etapa del ciclo, que vendría a ser el ciclo eritrocítico. ¿Bien? Dentro del glóbulo rojo se transforma en trofozoito joven, en un trofozoito maduro, y se empieza a dividir núcleos, se empieza a dividir citoplasma para poder formar nuevamente merozoitos. ¿Bien? Entonces, en el humano vamos a tener dos partes. Lo que ocurre en las células hepáticas, o también llamado ciclo exoeritrocítico, y lo que ocurre en las células sanguíneas, mejor dicho, en los glóbulos rojos, llamado ciclo eritrocítico. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente etapa. Esta parte del ciclo sí quedó claro, tanto lo que ocurre en el mosquito como lo que ocurre en el anófeles como lo que ocurre en el humano, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, listo, pasamos al siguiente. Entonces aquí es lo mismo, bien, pero con un poco de diferencia en cuanto a la ubicación. El anterior me parecía a mí más fácil, pero vamos a seguir con este. Entonces el mosquito, el anófeles, deposita dentro del humano cuando lo pica ¿qué iba a depositar dentro del humano? Yujú, ¿Los esporozoitos? los esporozoitos. Vamos al anterior, los esporozoitos. Muy bien.
Los esporozoitos. ¿Los esporozoitos qué buscaban? Glóbulos rojos. No, lo La, primero que buscan los esporozoitos. Células hepáticas. Las células hepáticas. Muy bien. Buscan las células hepáticas, penetran las células hepáticas, se dividen dentro de las células hepáticas, hacen que revienten las células hepáticas y lo que salen son los merozoitos. Los merozoitos que provienen de las células hepáticas, ¿qué van a buscar? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Muy bien. Buscan los glóbulos rojos, se penetran a los glóbulos doctora, rojos. Dime. a esa fase se le llama también o sea, cuando buscan los glóbulos rojos, creo que era exoeritrocítica, ¿no? ¿Se le llama así? Exoeritrocítica es cuando el desarrollo ocurre en las células hepáticas. Cuando Ah, ya ya. encuentran al eritrocito e ingresan dentro del eritrocito, ya cambia de nombre y se llama Ah, fase o ciclo eritrocítico. Ujú. entonces, estoy confundiendo el otro, el exoeritrocítico con el... No hay que quitarse el exo. Ahora vamos en el eritrocítico. Bien, penetran las células, los glóbulos rojos, los eritrocitos, se van dividiendo allí. Nuevamente la célula ya no da más, revienta y salen otra vez los merozoitos. Aquí pueden diferenciarse en masculino y femenino o pueden parasitar otras células. El anófeles succiona los gametos, bien, y estos se unen, forman el huevo cigoto y ya todo lo que nosotros hemos mencionado con respecto al ciclo. Bien, aquí el super resumen. El anófeles introduce, ¿qué introducía? Los esporozoitos. Llegan al hígado, infectan las células del hígado, salen los merozoitos, parasitan los glóbulos rojos. Aquí se dividen en macro y microgameto y otra vez viene el insecto y se alimenta de estos macro y micro. El Plasmodium vivax. Habíamos visto que los gametocitos del Plasmodium vivax son redondeados, grandes. El macrogameto, que es presenta esta cromatina densa, pero presenta muchos pigmentos, mientras que el masculino lo presenta todo difuso. Aquí tenemos trofozoitos inmaduros que tienen forma de anillo, los maduros que tienen esta forma ameboide. Tenemos aquí múltiples merozoitos, tenemos aquí el gametocito. El Plasmodium falciparum, cuyos gametos tienen forma de plátano chiquitos, de salchicha o del nombre que ustedes le quieran poner. Tenemos el femenino que sí tiene una cromatina un poco más densa, más condensada, mientras que el masculino no, la tiene un poco dispersa, difusa. Bien, entonces aquí tenemos los merozoitos que están dentro del glóbulo rojo, acá tenemos el trofozoito inmaduro y acá tenemos los gametos. Bien. Plasmodium falciparum, tenemos los trofozoitos inmaduros, maduros y los quizones. ¿Qué produce la malaria? Produce dolor de cabeza, produce, por lo mismo que produce fiebre, produce escalofríos, produce sudoración, fatiga, esta mucha tos seca o como se dice esa tos de perro que tienen, esa tos. eh, También afecta lo que es el estómago con náuseas, vómitos, todo es un malestar general. Dejamos al plasmodium y a la malaria y pasamos a la filaria. Igual, en esta parte del mundo vamos a tener a la Manzonello sardi, que es y el estadio infectivo para el hombre es la microfilaria. Bien. Ahí ha habido un pequeño error en lo que es términos. ¿Ya? En un momento lo voy a corregir. Bien, la filaria. Son nemátodos filiformes. ¿Qué les nota esta palabra filiforme? ¿Qué forma puede tener? Como puntiagudo. Que sean delgadas y largas. Que sean delgadas y largas, que sean como puntiagudas, ¿no? Delgaditas, como filamentos, ¿no? De ahí se dice que son filiformes. Los adultos se van a albergar básicamente en lo que es la parte tisular
Y las microfilarias lo vamos a encontrar en la sangre y algunas pocas en tejidos dependiendo de la especie que veamos. Los vectores son los artrópodos. La filariasis humana. Vamos a tener 3 tipos, ¿bien? Y estos 3 tipos van a estar en relación al adulto, donde se va a encontrar el adulto, ¿bien? Si el adulto se encuentra en los nódulos linfáticos, vamos a tener la filaria linfática. Si el adulto se encuentra por debajo de la piel, vamos a encontrar la subcutánea. Bien, y si el adulto se encuentra en la cavidad serosa, vamos a tener si el adulto se encuentra en la cavidad serosa, vamos a encontrar aquí a la Manzanella sardi. En el caso de la subcutánea, el loa loa. Y en el caso de la linfática, este nombre un poco complicado. La Brugia malayi o la Brugia timori. Bien. Lo que nosotros tenemos es esta, en la cavidad serosa. La linfática va a producir lo que es la lefantiasis. La subcutánea lo podemos observar en el globo ocular. Bien, y ahí sí se ve esta forma filamentosa, este gusanito, sí lo podemos ver allí. Y en la cavidad serosa lo vamos a encontrar, lo vamos a poder observar a través de la piel, bien, como si fuesen venitas, pero no son venitas, bien. Esa es la microfilaria. Entonces aquí tenemos que el género de artrópodo que se encarga de transmitir esta manzonela puede ser el género Culicoides. O también en otros lugares otro vector puede ser la mosca negra. Bien, cualquiera de los dos, pero aquí tenemos el género Culicoides. Y aquí era lo que yo les decía, ¿no? El estadio infectivo para el hombre no es la microfilaria, sino es la larva estadio 3. Esa es la patógena para el hombre. Bien, la microfilaria es la que se encuentra en la sangre y es la que va a tomar y va a succionar el cúlex. Bien, pero la que es infectiva para el hombre vendría a ser la larva estadio 3. Entonces acá tenemos la larva estadio 3, que es lo que va a depositar el cúlex. Bien, estos adultos los vamos a encontrar de manera subcutánea. Acá tenemos la Manzanella sardi, bien, de manera subcutánea. Estos adultos van a producir las microfilarias, que las vamos a encontrar en la sangre. Las microfilarias van a estar siempre en la sangre. Estos adultos los vamos a encontrar en los nódulos linfáticos, en la subcutánea o en la parte serosa. Pero la microfilaria sí la vamos a encontrar en la sangre. Entonces el cúlex aterriza, se alimenta y ¿qué es lo que va a succionar? La microfilaria. Dentro del vector, que en este caso sería el cúlex, se va a desarrollar el estadio larva 1, larva 2 y la larva 3 es la que se va a encontrar en lo que es la probóscide del cúlex. Bien, cosa que cuando el cúlex introduce su probóscide para poder alimentarse, es allí donde vierte esta larva estadio 3. Bien. Así es como vemos. Bien, parecen como hilitos, este vendría a ser el adulto. Estos hilitos que nosotros podemos ver a través de la piel, que se podrían ver como venitas, ¿no? Pero no son venitas, es el adulto. O también lo podemos encontrar formando nódulos, que son estas bolitas grandes. Bien, este es en el caso de el que produce en los nódulos linfáticos. Aquí los adultos sí se van a encontrar en los nódulos linfáticos, mientras que en el caso de la Manzanella sardi vamos a encontrarlo casi por debajo de la piel. Bien, entonces estos adultos van a producir a la microfilaria está en la sangre, el cúlex se alimenta de la sangre, ingiere la microfilaria, pasa por el estadio larvar 1, 2, 3, el estadio larvar 3 es el que se encuentra en la probóscide y es el que va a ingresar en el ser humano para poder eh, transmitir la enfermedad. Bien, bien. Bien, niños, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Ninguna? Creo que está claro, doctora. Bien, bien. Entonces, ahora que está claro, chévere.
Ya.